Esta situación que nos acaba de dar nos va a llevar entonces a una serie, a tres reglas que vamos a manejar con respecto al límite. Las tres reglas son cuando existen esos ceros. La primera regla, que fue digamos que la más simple, el límite cuando x tiende a cualquier valor a de una constante, perdón, de 0 sobre una constante es igual a 0. ¿Ok? Es decir, cuando al reemplazar me queda 0 arriba y una constante abajo, yo digo que sencillamente que ese límite es igual a 0. ¿Ok? 0 arriba, constante abajo, eso es igual a 0. La segunda, cuando el límite, o mejor, límite cuando x tiende a y me queda constante sobre 0, esto es igual a infinito. Que fue lo que nos ocurrió en el ejercicio que acabamos de hacer. Y la última, que es el caso límite cuando x tiende a y me queda 0 sobre 0, esto no está determinado y tenemos que hacer el procedimiento de la factorización. Entonces recordemos cómo era la factorización o cómo fue lo que hicimos. Lo primero que hicimos fue factorizar. Factorizar tanto arriba como abajo, ¿cierto? Después, ¿qué hicimos? Simplificar ese cero, ese término que se estaba repitiendo. Simplificar. Y el tercer procedimiento que hicimos fue volver a calcular el límite. Es decir, recalcular el límite. ¿Ok? Estas son las tres situaciones que se nos pueden presentar y qué es lo que vamos a concluir de estas tres situaciones. ¿Ok? Primero, si es 0 sobre una constante, pues da 0 de una vez el límite. Si es constante sobre 0, pues eso nos da infinito. Y si nos queda 0 sobre 0, que eso es sencillamente factorizar, simplificar y recalcular. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Podría repetir la última, por favor? ¿Perdón? ¿Podría repetir la última? Ok. Si nos queda 0 sobre 0, el 0 sobre 0 matemáticamente no está definido, por lo tanto tenemos que hacer este procedimiento que es factorizar, simplificar y volver a calcular el límite. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí. Todos estos procedimientos que nosotros estamos viendo, pues son procedimientos que nos van a servir para poder hacer lo que vamos a llamar los análisis de gráficas. Hemos visto, o nosotros vimos, una serie de funciones, y de esa serie de funciones nosotros entonces analizamos lo que era el dominio y el rango. Pero para la función racional, la de las fracciones, nosotros vimos que podíamos analizar el dominio, pero no podíamos analizar el rango, porque yo les dije, existen muchas situaciones distintas no nos dejan concluir una sola forma para las funciones racionales. Las funciones racionales pueden ser de muchas formas distintas. Entonces, lo que estamos viendo con todo esto es lo que vamos a llamar análisis de gráficas, y con los análisis de gráficas vamos a ver cómo es la forma que va a tener la gráfica y ahora sí poder determinar su dominio y su rango. ¿Ok? Entonces, todo esto que estamos analizando es porque lo vamos a utilizar posteriormente para hacer análisis de gráfica. Entonces, esto no es que ya vi ese tema y se olvidó, no, es que lo vamos a seguir utilizando. ¿Sí está claro? Porque para algo nos va a servir después. De hecho, el siguiente tema, vamos a estar utilizando esto que estamos trabajando aquí.
el siguiente caso particular de los límites son los límites al infinito. ¿Ok? Y son situaciones donde tenemos el análisis del límite cuando x tiende al infinito. ¿Ok? Esto es un límite infinito. Límite infinito. Pero esto es límite al infinito. ¿Ok? Porque x está tendiendo al infinito. Y como lo que estamos analizando son funciones racionales, pues lo que vamos a ver es qué pasa cuando yo tengo límite cuando x tiende al infinito de una función sobre otra función. ¿Ok? Entonces vamos a ver ese tipo de situaciones. Ejemplo. Límite cuando x tiende al infinito de 2x al cuadrado más 5x menos 1 sobre x más 3. Vamos con este primer ejemplo sencillo. De acuerdo a lo que aprendimos de cómo calcular un límite, pues dijimos que lo normal es sencillamente reemplazar su valor. Como el infinito no es exactamente un valor, sino es un concepto, pues tengo que entender qué va a ocurrir con ese concepto, ¿cierto? Si yo reemplazo aquí un número, pues lo que recuerden que estamos interpretando es que infinito es un número muy, 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 muy grande. Entonces, si reemplazo aquí el número muy, muy, muy grande y adicionalmente lo elevo al cuadrado, pues estoy obteniendo un número todavía más grande, ¿cierto? O sea que puedo decir que esto es igual a 2 multiplicado por un número muy grande que sigue siendo infinito, más 5 multiplicado por un número muy, muy, muy grande que sigue siendo infinito, y eso menos 1. ¿Y abajo qué tengo? Tengo un número muy, muy, muy grande que sigue siendo infinito, más 3. Si 2 lo multiplico por un número muy, muy, muy grande, pues obtengo un número muy, muy, muy grande, más 5 multiplicado por un número muy, muy, muy grande, sigue siendo un número muy, muy, muy grande, y eso menos 1. Sobre, ¿qué tengo abajo? Un número muy, muy, muy grande más 3 sigue siendo un número muy, muy grande. Sumo dos números muy grandes y le resto un 1. Pues hombre, eso no es nada, eso es como quitarle un perro a un gato. Entonces esto me sigue dando un número muy, muy grande arriba y un número muy, muy grande abajo. ¿Ok? Eso sería lo que estaríamos obteniendo al reemplazar el infinito en esa función. ¿Y qué pasa con un número muy, muy grande dividido entre un número muy, muy grande? Pues resulta que esto matemáticamente no está definido. ¿Ok? Igual que el 0 sobre 0, aquí el infinito sobre infinito tampoco está definido. ¿Ok? El problema es que ya no puedo hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior, donde factorizábamos para tratar de eliminar ese término muy, muy grande, porque des en cuenta que aquí yo puedo tener varios de los términos, son realmente muy, muy grandes. Entonces, no puedo aplicar el método anterior del 0 sobre 0, donde simplificábamos el 0. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con este tipo de expresiones? Entonces, el procedimiento consiste en dividir cada término por la x de mayor exponente.
¿Ok? Vamos a dividir cada término por la x de mayor exponente. Luego vamos a simplificar cada término. No, porque ahí al dividir ya lo estoy haciendo. No, sí. Simplificar cada término. ¿Listo? Y aplicar criterios. Aplicar criterios. ¿Cuáles son los criterios que vamos a aplicar? Uno fue el que ya vimos, que si me queda constante sobre cero, esto es igual a infinito. ¿Ok? Y si me queda constante sobre infinito, esto va a ser igual a cero. Esos son los dos criterios que vamos a aplicar. Si me queda constante sobre cero, esto es igual a infinito, y si me queda constante sobre infinito, pues es igual a cero. Pues básicamente, o algebraicamente, es como si estuviéramos invirtiendo esos dos términos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con este ejercicio. La x, aquí me dice que divida cada término por la x de mayor exponente. La x de mayor exponente es esta, la del cuadrado. O sea que todos los términos los voy a dividir por ese x al cuadrado. Entonces me quedaría como 2x al cuadrado sobre x al cuadrado más 5x dividido entre x al cuadrado menos 1 dividido entre x al cuadrado. Ya en la parte de abajo, bueno, esto me va a tocar borrarlo. En la parte de abajo, ¿qué me quedaría? Me quedaría x y lo tengo que dividir entre x al cuadrado más 3, que también lo divido entre x al cuadrado. ¿Ok? Ya hicimos la primera parte, que era dividir cada término entre x al cuadrado. La segunda parte me dice simplifique y aplique el criterio. Entonces, aquí tengo x al cuadrado con x al cuadrado, pues las dos x al cuadrado se cancelan. El segundo, tengo x arriba y una x al cuadrado que puedo simplificar. Una de arriba con una de abajo. Aquí no hay nada que simplificar, por lo tanto tiene que quedar igual. De aquí quito una de arriba y quedaría una solamente abajo. Ojo, porque al quitarla de abajo, aquí arriba me sigue quedando un 1, ¿no? No es que se vaya solito. Y aquí no hay nada que simplificar. ¿Ok? Entonces, ahora aplico el límite para poder aplicar nuestro criterio a ver qué es lo que ocurría. Tendríamos, aquí me quedó el solo 2. Y aquí me quedó el solo 2 porque las x se fueron. Más, aquí me quedó 5, pero una x abajo. Y como vamos a aplicar el criterio, recuerden que tengo que ver a qué valor tiende la x. La x dice que tiende a infinito. Menos 1 dividido entre un número muy grande que es infinito. Sobre, aquí abajo me quedó un 1 con una x abajo, es decir, un 1 con un infinito abajo, más 3 con un infinito abajo. ¿Ok? Y vamos aplicando criterios. Entonces, aquí el 2 no tiene nada con quien dividirse, por lo tanto sigue siendo 2. Pero aquí sí tenemos que aplicar un criterio, que es una constante sobre un número muy grande. ¿Cuánto da eso? Una constante sobre un número muy grande. Infinito. Cero. Cero. 0. Hasta.
Entonces, más 0. Menos un número dividido entre, o una constante dividido entre un número muy grande, 0. Sobre 1 sobre un número muy grande, 0. 0. Más un número sobre un número muy grande, 0. Y resolvemos lo que tenemos, me quedaría entonces 2 más 0 menos 0, eso da 2, sobre 0 más 0 es igual a 0. Y en límites, ¿cuánto da 2 sobre 0? O una constante sobre 0. Infinito. Infinito. Correcto. O sea que podemos concluir que este límite es igual a infinito. Eso es lo que significa. Gráficamente, ¿qué me está diciendo eso? Gráficamente lo que me está diciendo es que esta función, cuando x sea un número muy, muy, muy grande, su resultado también va a ser un número muy, muy grande. O sea que puedo pensar que esta función es algo como esto. Que a la medida entre x crece, también su resultado está creciendo en forma indefinida. ¿Está clara esta interpretación? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, eso está muy bien. Veamos entonces otro caso y vamos a ver cómo es su interpretación acá. Espere, profe. Ah, pero ¿el dibujito lo querías ver o el? Sí, porque aquí ya no había nada más, ¿no? Las Bueno, operaciones. bueno, aquí había un x cuadrado y esto era una cosa así. Entre más grande es x, más grande es también su resultado. En este nuevo ejemplo, voy a cambiar aquí una cosita, más bien escribamos el 2 aquí arriba. En este nuevo ejemplo, entonces, otra vez hacemos lo mismo. Si reemplazo el infinito, pues esto va a ser infinito, ¿cierto? Más 4 por infinito sigue siendo infinito. Menos 1, pues eso sigue siendo infinito. Y en el denominador, otra vez infinito más 3, pues tenemos otra vez la situación infinito sobre infinito. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Y recuerden que eso no lo podemos, no está definido, por lo tanto, tenemos que aplicar el procedimiento para calcular los límites al infinito. Entonces, la x que tiene mayor exponente es la x al cuadrado, que también está abajo. Entonces dividimos todo entre x al cuadrado. Me quedaría 2, x al cuadrado sobre x al cuadrado, más 4, x sobre x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. Todo sobre x al cuadrado sobre, no sé si esto está muy pequeño, x al cuadrado sobre, estoy haciendo estos números dos más grandes, sobre x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado. Simplificamos. Cuadrado y cuadrado se van los dos, por lo tanto me queda un solo 2. Aquí me queda un 4 arriba y una sola x abajo. Aquí no hay nada que simplificar, me sigue quedando 1 sobre x cuadrado sobre x cuadrado con x cuadrado se cancelarían y me quedaría un 1, ¿no? No es que se elimina el término, sino que queda un 1. Más 3 sobre x cuadrado. Ahora sí aplicamos el infinito, y entonces quedaría como 2 más 4 sobre infinito menos 1
sobre infinito, todo sobre 1 más 3 sobre infinito. ¿Ok? Y volvemos a trabajar. Entonces tendríamos 2. ¿Cuánto me queda esto de acá? 0. 0. ¿No? 0. Y aquí entonces sería menos 0, ¿no? Sobre 1 más, y aquí me quedaría un 0. 2 más 0 menos 0, esto da 2. Sobre 1 más 0 da 1. Y 2 dividido 1 da 2. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Y ahí qué, profe? Ahora vamos a ver qué es lo que significa. Igual, gráficamente, tendríamos nuestro eje Y, nuestro eje X. Lo que me está diciendo es que cuando X tome un valor muy grande, su resultado ¿a qué valor tiende? A 2. A 2. Valor 2. Significa que gráficamente lo que tengo aquí es el número 2 y aquí tenemos lo que vamos a llamar una asíntota. ¿Ok? Una asíntota horizontal. Y lo que me está diciendo es que a medida que X se hace más grande, se está acercando más y más y más a este número. O sea que esto va a ser, hasta ahora, lo que me dice es que esto va a ser algo de esta forma. Cada vez que crece más y más, se está acercando a la altura 2. ¿Está claro? Profe, ¿por qué de arriba para abajo? Bueno, hasta ahora no sé. Hasta ahora lo único que sé es que puede ser de arriba hacia abajo, pero también podría ser de abajo hacia arriba. ¿Ok? Lo único que sé es que se está acercando a ese valor 2. Después tendremos que ver, bueno, ¿y cómo hago para saber si efectivamente viene de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Pues eso va a ser parte de otro de nuestros criterios o de otro de los análisis que vamos a tener que tener para las funciones, para poder hacer análisis de gráficas. Pero vuelvo y repito, vamos a requerir de otro tipo de herramientas. Por ahora, lo único que sé es que cuando X se hace más grande, su resultado se está acercando al 2. ¿Listo? Y vamos a ver un tercer ejemplo. Para este ejemplo, igual, cuando reemplacemos infinito, me quedará infinito elevado al cubo, pues infinito. Por 4 sigue siendo infinito, ¿cierto? Más 5 por infinito, pues es un número infinito, así que estoy sumando dos infinitos y le resto un 2, pues eso no cambia en nada. Sigue dándome infinito arriba. Igual abajo, infinito elevado a la 4, pues es infinito, muchísimo, muy grande, más 2 por infinito, pues sigue siendo infinito, menos 1, esto sigue dando infinito sobre infinito, por lo tanto ¿Profe? aplicamos el criterio. Dime. Puede pasar que, o sea, que acá sea un número súper grande. Digamos, como tú dices, que no es quitarle nada porque es como 2 o 1. Puede pasar que sea un número súper grande y si pase algo o no.
¿Cuál número dices súper grande? Es que no sé cuál grande es. El último, el que no tiene X. Ah, ¿este? Sí, o sea, donde fuera grande, ¿haría alguna diferencia en que nos diera al final infinito o no? Ok. Recuerda que el número, este número, si yo digo este número, pongamos alguna cifra, 1.000.000. Pero es que acuérdate que este es el número muy, 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 muy grande. Cuando yo tengo un número muy, muy, muy grande, cualquier cifra es pequeña comparada con él. ¿Sí me hago entender? Ok. Entonces no va a afectar en nada. Lo No. mismo ocurriría si yo estoy restando. Si yo estoy restando dos cifras que son muy, muy, muy grandes, al fin y al cabo una tiene mayor exponente que el otro, por lo tanto sigue siendo todavía más grande que la otra. ¿Sí me hago entender? O sea, por ejemplo acá, imaginémonos que esto fuera un menos. Aquí yo tengo un número muy, muy, muy grande, que es igual a este número muy, muy grande. Pero como este está elevado a la 4, el resultado de este sigue siendo más grande que este. Así que el resultado sigue siendo muy, muy, muy grande. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Profe. no cambia la opción de ser infinito. Eso es básicamente. Bueno, entonces, decíamos que tenemos que volver a aplicar el criterio y entonces esto me quedaría como 4x a la 3. Profe, una pregunta. Aquí el de mayor grado es este, ¿cierto? Entonces, sobre x elevado a la 4 más 5x sobre x elevado a la 4 menos 2 sobre x elevado a la 4. Todo sobre x a la 4 sobre x a la 4 menos 2, bueno, esto era un más realmente, más 2x sobre x elevado a la 4 menos 1 sobre x elevado a la 4. ¿Ok? Simplificamos, aquí me quedaría 4 sobre una x, quito 3 de arriba y 3 de abajo, me quedaría una abajo todavía, quito una de acá y una de acá, me quedaría 5 sobre x elevado a la 3, menos, aquí no hay nada que simplificar, 2 sobre x elevado a la 4, todo sobre 4 sobre 4 se van, me quedaría un 1, más, aquí quito una x, me quedaría 2 sobre x elevado a la 3, y en el último no hay nada que simplificar, queda así. Si reemplazamos los infinitos, sería 4 sobre infinito, ¿cierto? ¿Cuánto da 4 sobre infinito? Cero. Aquí me sigue dando 0. 5 sobre infinito me sigue dando 0. Menos 0. Todo sobre 1 más, aquí me sigue dando 0. Y aquí me sigue dando 0. Arriba, ¿qué me quedó? Me quedó 0 sobre 1. ¿Se acuerdan que dijimos que daba cuando teníamos constantes, perdón, 0 sobre una constante? Cada cero. 0 sobre una constante es igual a 0. ¿Y qué es 0? ¿Qué sería 0 así como aquí dio 2? 0, ¿qué es? Es el eje X. Por lo tanto, podemos concluir que para este caso la curva se está acercando es al eje X. La curva se está acercando al eje X. Entre más grande es el valor de X, más cerca estoy de el eje X. ¿Sí quedó claro? Señor, Eso es muy fácil. Pero entonces, ¿cuál es la aplicación que van a tener nuestros límites al infinito? La aplicación principal que tienen los límites al infinito es ver el comportamiento de las funciones cuando la X empieza a tomar un valor muy grande. ¿Ok? Y ese tipo de comportamientos
lo que nos muestra son asíntotas horizontales que va a tener la gráfica. Recuerden que una asíntota es una recta a la que tiende la función, a la que tiende pero que no la toca. ¿Ok? Entonces se acerca a esa, pero no la toca. Entonces, los límites al infinito nos permiten conocer cuáles son las asíntotas horizontales que va a tener nuestra gráfica. Con eso sabemos si la gráfica se acerca a alguna recta, ¿cierto? O sencillamente se extiende al infinito, como lo vimos en el primer caso, donde la curva tenía este comportamiento porque cada vez que X se hacía más grande, el resultado también se hacía muy grande. O casos como estos, donde la curva está tendiendo sea a una recta, como lo fue en el segundo caso, o al eje X, como es en el tercer caso. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Ok.